Valencia acoge la Gran Feria Andaluza. Un año más, el cauce del río Turia acoge la Gran Feria Andaluza, un evento que reúne la esencia andaluza en nuestra ciudad, intentando traer el espíritu de la Feria Abril sevillana a la capital valenciana. La 26 edición se puede visitar hasta el 6 de mayo en el cauce del río Turia, entre los puentes de las Flores y de la Exposición. La inauguración tuvo lugar este pasado sábado con el tradicional corte de la cinta inaugural y el encendido del alumbrado. La lluvia presente no impidió que allí se dieran cita las reinas de las diversas casas y asociaciones andaluzas de la provincia participantes, así como representantes de otras casas regionales y la federación de estas, representadas por su presidente Juan Zuriaga. También acudieron a la inauguración diversos miembros del equipo de gobierno municipal, como Sandra Gómez, Pérez Fuset o Maite Girau, y de la oposición, como los concejales Fernando Giner o Amparo Picó, así como el diputado de Les Corts, Fran Ferri, o el de la Diputación, José Enrique Aguar. Tras el corte de la cinta inaugural, la comitiva se dirigió al centro de la explanada, donde pudieron contemplar un baile de sevillanas a cargo de las diversas reinas de cada casa, un baile que sin duda animó este inicio de la feria. Voy buscando siempre tu mirada para darte a ti la gracia, para darte a ti la gracia. Voy buscando siempre tu mirada para darte a ti la gracia. Tu sendero, aunque la fuerza me falta, lucharé para venir de nuevo. A mí me sobra esperanza. Dame fuerza, mi rocío, más que nunca te lo pido. Hoy no me puede. La comitiva oficial se desplazó después hasta la caseta de FECA, la Federación de Casas Andaluzas de la Comunidad Valenciana, entidad organizadora donde pudieron brindar por este inicio y esta feria, donde hizo de anfitriona su presidenta, Puri Torres. Las casetas situadas a cada lado de la explanada se llenaron de socios y visitantes, que disfrutaron tanto de las actuaciones de cada casa o asociación, así como de sus productos gastronómicos y bebidas típicas andaluzas. Un gran escenario en la explanada sirvió para amenizar la noche hasta la madrugada, gracias al grupo invitado que hizo bailar y disfrutar a los presentes al inicio de la feria con los ritmos de aires andaluces bien conocidos por todos.